Así es, WhatsApp acaba de lanzar nuevas funciones que seguramente no conozcas y que deberías saber de ellas, ya que van a mejorar tu experiencia con la red de mensajería más utilizada del mundo. Sí, estoy hablando de WhatsApp. Efectos y filtros en videollamadas. Ahora WhatsApp nos va a permitir añadir filtros, efectos y fondos personalizados durante las videollamadas. Sí, como en las apps más populares de videollamadas, pero ahora directamente en WhatsApp. Y seguro que te estás preguntando, ok, pero ¿cómo activo esta función? ¿La tengo ya o no? Pues mira, vamos a comprobarlo juntos. Ve a los 3 puntos de la parte superior derecha de la aplicación de WhatsApp. Si estás en Android, si estás en iPhone, abajo vas a encontrar un botón con el nombre de ajustes o configuración, así que ahí lo encuentras. Y como te estaba contando, después de pinchar en los 3 puntos de la derecha, si estás en Android te aparecen diferentes opciones. Vas a la opción de ajustes. Recuerda que en iPhone no hace falta que hagas esto, simplemente vete abajo y pinchas ajustes o configuración. Y una vez que estés ahí, en Android y en iPhone, vamos a la opción de privacidad y ahí vamos a tener una opción que dice permitir efectos de cámara. Vamos a activar esta función y si ya la tienes activada, pues la dejas así, ya estaría todo hecho. Y con esa función activada, cuando estemos en una videollamada, si tocas la pantalla, tiene que aparecerte una varita mágica. Y si no te aparece la varita mágica, mira en tu cámara, en tu propia cámara de la videollamada. Ahí te tiene que aparecer la varita mágica de la cual te estoy hablando. Una vez que pinches tendrás diferentes opciones: efectos, filtros, fondos. Por ejemplo, efectos pues son animaciones que aparecen sobre ti, como chispas o corazones. En filtros pues van a cambiar los colores, el estilo de la cámara. En fondos podrás desenfocar tu fondo o poner otro fondo totalmente distinto al que tienes realmente. Tengo que decirte que ayuda bastante que el lugar donde estés esté iluminado para que el fondo se vea muy realista. Si no, pues sí, te va a desenfocar el fondo, pero no va a ser tan realista. Así que ahí te queda ese pequeño consejo. Así que ya estás tardando en probar esta función. Dato importante, hace falta que tengas actualizado WhatsApp a la última versión. Recuerda, si tienes Android, pues desde la Play Store buscas WhatsApp y te aseguras que no te aparezca actualizar. Si te aparece, actualizas. Y si tienes un iPhone, vas a la Apple Store, buscas WhatsApp y lo mismo, asegúrate que no te aparezca actualizar. Y si aún así tienes WhatsApp actualizado y no te aparece alguna de estas funciones que te puedo enseñar, no te preocupes que pronto irán saliendo de manera oficial a tu dispositivo móvil. Filtros personalizados para chat. ¿No te ha pasado que tienes un montón de chats, un montón de conversaciones y cuando necesitas una conversación en concreta te vuelves loco buscando esa conversación y no la das encontrado? Bueno, pues con esta función puedes organizar todo súper fácil. ¿Cómo funciona? Pues mira, en la pantalla principal de WhatsApp arriba ahora tienes una opción de filtros y deslizas un poco. Por defecto tendrás ya diferentes grupos, diferentes filtros creados. Pero bueno, tú le das a más y ahí vas a activar la opción de nuevo filtro. Le pones un nombre, por ejemplo, trabajo o familia. Y luego seleccionas los contactos que quieres que aparezcan ahí. Yo personalmente he hecho esto para mi trabajo. Las personas con las cuales trabajo o mi jefe, mis encargados, pues los he puesto en esta lista y siempre los tengo a mano y no me vuelvo loco buscando esa conversación. Y una vez que hayas terminado de añadir los contactos a este filtro que estás creando, pues le das a OK o listo y ya tendrás creado tu filtro. De esta manera ya te aparece ahí arriba el nombre que hayas puesto y este filtro que habrás creado por defecto te aparecerá al lado derecho, pero esto lo puedes cambiar de orden. Simplemente mantén pulsado el filtro y lo deslizas hacia la izquierda o más a la derecha para que lo tengas más cerca o más oculto. Eso ya tú lo eliges a tu manera. También puedes editar estos filtros que has creado para añadir más gente o quitar gente. Si lo quieres editar, simplemente ve a ajustes, listas y desde ahí podrás editar, como te he dicho, borrar o añadir más personas a este filtro. La verdad, una muy buena función. Reacciones mejoradas con emojis. Esta es sencilla, la verdad, pero es súper útil. Y es que ahora puedes reaccionar con muchos más emojis en los mensajes. Y lo mejor es que ya no necesitas buscar entre 1000 opciones. ¿Qué tienes que hacer? Cuando alguien te manda un mensaje, mantén presionado sobre él y desliza hacia la derecha. Vas a ver un montón de emojis para elegir, mucho más rápido que antes y además venían muchos menos filtros por defecto. Venían muchos menos emojis. Ahora tenemos más emojis, como te he dicho, simplemente deslizando hacia la derecha. Organiza y borra stickers fácilmente. ¿Te pasa que tienes 1000 stickers y solo usas los mismos 5 de siempre? Bueno, con esta función puedes organizar tus favoritos y borrar varios de golpe. Para esto, abre cualquier conversación de WhatsApp y busca el icono de sticker, que lo encontrarás pues por la parte de abajo.
Si pulsas vas a encontrar, bueno, los stickers que ya conoces, y si miras más abajo a la derecha, aunque bueno, esto puede cambiar si tienes Android o iPhone, pero bueno, vas a encontrar por ahí un icono de lápiz. Simplemente pulsas y entrarás en el modo edición. Una vez que estamos aquí, simplemente selecciona tus stickers favoritos y márcalos para que aparezcan siempre al inicio. Esto de marcar es fácil, vas a ver que en cada sticker te aparecerá un circulito y si pulsas se quedará marcado con un check verde si tienes iPhone y azul creo si tienes Android. Bueno, es simple, no te vas a perder. Una vez que ya has terminado de marcar, abajo a la izquierda tendrás la opción de mover a la parte superior, marcas esa opción y automáticamente esos filtros que tú hayas seleccionado aparecerán lo más arriba posible. De esa manera siempre van a estar ahí con un acceso rápido. Y para borrar, pues lo mismo que hemos hecho hasta ahora, marcas esos stickers los cuales quieres borrar y como te he dicho, abajo a la izquierda tienes la opción de mover estos stickers arriba y al lado derecho, si te fijas, tienes la opción de eliminar. Si pulsas, pues eliminarán todos los stickers que tengas marcados, así de fácil. Yo personalmente ya he eliminado bastantes stickers que no utilizaba ni sabía que los tenía. Mensajes en borrador. Esto, hay que reconocerlo, me ha salvado varias veces. ¿Cuántas veces has empezado a escribir un mensaje y te sales del chat porque te interrumpe? Pues ahora WhatsApp guarda lo que escribiste como borrador. ¿Cómo funciona? Escribe algo en un chat, no lo envíes y salte pues al inicio del móvil o vete a otra aplicación. Pues cuando vuelvas a entrar a WhatsApp verás el texto guardado como borrador y debajo del nombre del contacto. Esto si lo estás viendo desde la ventana de las conversaciones de WhatsApp. Si entras dentro de la conversación, el mensaje que has escrito te aparece ahí abajo listo para darle a enviar. Así que esta función es genial para no perder lo que ya tenía escrito. Y es que a mí me pasaba todo el tiempo y ahora pues bueno, lo puedo recuperar rápidamente donde lo dejé. ¿Y qué tal? ¿Qué te han parecido estas funciones? Como ves son muy cortitas pero muy interesantes y que va a ayudar pues a organizarnos mejor en WhatsApp. ¿Y a ti cuál te ha gustado más? Déjamelo saber en comentarios. A mí la que me ha encantado es la segunda función. Y no te olvides que si te ha servido este vídeo deja tu like y suscríbete. Adiós.